Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de Panorama del Antiguo Testamento y en esta ocasión toca el libro de Josué. Vamos a ver el libro de Josué. En primera instancia, el nombre de Josué quiere decir Jehová salva. Y en hebreo, el nombre de Josué viene de Joshua y en griego, Jesús. O sea, es el mismo nombre que nosotros encontramos de Jesús en el Nuevo Testamento. Anteriormente, Josué tenía el nombre de Oseas, pero en Números capítulo 13, verso 16, Moisés le cambia su nombre a Josué. Vamos a verlo. Dice en Números capítulo 13, verso 16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Tenemos como autor al mismo Josué, aunque tampoco tenemos que descartar que los últimos capítulos fueron escritos por otra persona, los últimos versos del último capítulo. ¿Por qué? Porque se narra la muerte del mismo Josué. Entonces es ilógico que, como en el caso de Moisés, que una persona narre su propia muerte. Así que sí, se cree que el autor principal fue Josué, de este libro que tiene su nombre, pero que en los últimos versículos donde se narra la muerte de nuestro personaje principal de esta historia, fue escrita por otra persona. Y tenemos como una fecha de escritura del año 1390 al año 1385 a.C. Y como tema principal este libro tiene el registrar la conquista de Israel sobre la tierra de Canaán y mostrar la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Ese sería el tema principal o bien el propósito de este libro. Vamos a dividir, a bosquejar este libro de la siguiente manera. Primero, entrando a la tierra prometida, del capítulo 1 al capítulo 5. 2. Conquistando la tierra prometida, del capítulo 6 al capítulo 12. 3. Repartiendo la tierra prometida, del capítulo 13 al capítulo 22. Y 14. Los últimos mensajes de Josué, del capítulo 23 al capítulo 24. Y ahora sí, entramos de lleno a nuestro libro y vamos a tocar el primer apartado del bosquejo, el cual es entrando a la tierra prometida, que consta, como ya lo dije, del capítulo 1 al capítulo 5 de este libro. En el capítulo 1, Dios comisiona a Josué para iniciar la conquista de la tierra prometida y lo hace dándole palabras de aliento. Y esta la registra en Josué capítulo 1, verso 2 y versos 5 al 11. Acompáñenme, Josué capítulo 1, verso 2, versos 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dios solo le pidió a Josué que se esforzara,
confiar en su palabra y que trabajara. Sin duda, el nuevo líder de Israel tenía la seguridad de su victoria sobre todos los pueblos de la tierra prometida, pero sabía que él era un siervo de Dios y que tenía que ponerse a trabajar para poder lograr este gran propósito. La seguridad que tenía en todo lo que él hacía provenía en la confianza de Dios. Y también tenemos que recordar algo: todo cristiano debe de entender que Dios bendice por medio del trabajo. Y así como Josué obtuvo esta bendición de conquistar toda la tierra prometida, o bueno, la parte de la tierra prometida, así nosotros también tenemos de estar conscientes que Dios, por medio de nuestro trabajo diario, Él quiere bendecirnos. En el capítulo 2 vamos a encontrar cómo este Josué envía a 2 espías a la primera ciudad que iba a conquistar, a Jericó. Josué ordena a 2 espías que vayan y reconozcan específicamente la ciudad fortificada de Jericó. El lugar donde los espías pensaban esconderse en esa ciudad era un mesón o posada situada sobre el muro. La mesonera era una mujer llamada Rahab, solo que las escrituras no la mencionan por ese nombre, sino que le definen como ramera. La traducción, de hecho, de la palabra ramera es poco incierta, entonces puede también traducirse como ramera o mesonera. Esta mujer recibió y ayudó a los 2 espías que había mandado Josué, con la única condición de que cuando el ejército israelita entrara a la ciudad, ella y su casa fueran salvados de la destrucción. Dice Josué capítulo 2 versos 9 al 10. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta mujer que ayudó a los 2 espías, posteriormente se casó con un hombre de la tribu de Judá, cuyo nombre era Salmón, que estaba en la línea de la ascendencia mesiánica. Este hombre fue el tatarabuelo del rey David y padre de Boz, futuro esposo de Ruth. Y ya pronto llegaremos a ese libro. Como consiguiente, vamos ahora al capítulo 3 de Josué. Otro acontecimiento importante en esta primera parte fue el paso del ejército israelita por el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Al igual que ocurrió en el Mar Rojo, las aguas del río Jordán se dividieron, teniendo un armonioso paralelismo con lo que ocurrió con sus padres en el Mar Rojo. Dice Josué capítulo 3 versos 14 y 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar a Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron con un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en directo de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces, como podemos ver, una vez más Dios demuestra su poder al pueblo israelita, ahora esta nueva generación, deteniendo las aguas de un río. Y así pasamos al capítulo 4, que en aquel tiempo los pueblos acostumbraban levantar monumentos para recordar los acontecimientos más significativos de su historia. Esto se hacía con la idea de que afirmaran la unidad de la nación y una identidad con el pueblo. Y en este capítulo se nos menciona que
que cada tribu levantó una piedra en conmemoración a lo que Jehová estaba haciendo y lo que estaba por hacer en ellos. Dice Josué capítulo 4, verso 21 al 24. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El pueblo de Israel, después de 40 años de castigo, ahora se encontraba pisando la tierra prometida que Dios le había jurado a sus padres, y esto sin duda era algo que tenía que ser conmemorado. Entramos al capítulo 5 de Josué, y aquí podemos ver 4 acontecimientos de gran importancia que se nos narran al final de esta primera parte. El primer acontecimiento es la circuncisión del pueblo, de acuerdo con Josué capítulo 5 versos 2 al 9. Originalmente, la circuncisión fue la señal de la fe en el pacto que Dios hizo con Abraham. Para el judío, varón era un recordatorio de la promesa segura hecha por Dios respecto a la posesión de la tierra. Esta nueva generación no se encontraba circuncidada. La importancia de este acto radica en mostrar que para ellos era más importante la preparación espiritual que la militar para conquistar a Jericó. Dice Josué capítulo 5 versos 2 al 9. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta a la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría, tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y así pasamos al segundo acontecimiento importante, la celebración de la Pascua. Y esta la encontramos en Josué capítulo 5 verso 10. Por primera vez se celebraba la Pascua en la tierra prometida y se inauguró una nueva etapa de Israel en Canaán. Dice Josué capítulo 5 verso 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Tercer acontecimiento importante, Israel comió del fruto de la tierra prometida. Josué capítulo 5 verso 11 al 12. El maná dejó de caer y ahora la descendencia de Abraham comería del fruto de la tierra de Canaán. Era lo que ellos estaban esperando, era lo que Dios les había prometido. Vean lo que dice Josué capítulo 5 verso 11 al 12. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, o sea, de la tierra de Canaán, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y por último, el cuarto acontecimiento importante, el príncipe del ejército de Jehová se le apareció a Josué
Y esto lo vemos en Josué capítulo 5, verso 13 al 5. Y este pasaje que sale este personaje, que sale al encuentro del sucesor de Moisés, dejen claro que Israel no solo estaba protegida por el Dios físicamente, sino que también espiritualmente estaba siendo protegida por el Todopoderoso. Recuerden que el príncipe del ejército de Jehová no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo. Y estas apariciones espontáneas, muy contadas en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, se le dan el nombre de Cristofanías. Vean lo que dice Josué capítulo 5, verso 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quitad el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así pasamos al punto número 2 del bosquejo, el cual es conquistando la tierra prometida, del capítulo 6 al capítulo 12. Y este punto número 2 del bosquejo se divide en otras 3 etapas, que van formando 3 peleas o 3 partes muy importantes de la conquista de Canaán. Y vamos a dividirlo de esta manera. La primera etapa es de la parte central de la tierra de Canaán, las batallas que tuvieron en la parte central de la tierra de Canaán. Y la conquista que realizó Josué en la tierra de Canaán no solo aparecen en la Biblia. Es más, en el año de 1867 después de Cristo se descubrieron unas tablillas de arcilla en la tierra de Canaán donde está escrito que Josué arrasaba con todos sus enemigos cuando peleaba. La conquista duró aproximadamente 7 años, del año de 1405 al año de 1398 a.C., y fueron llevadas a cabo en 3 etapas, las cuales esta es la primera etapa, parte central de la tierra. Capítulo 6, podemos nosotros ver que ahora sí se nos va a narrar la conquista de la primera ciudad fortificada, Jericó. En este capítulo podemos nosotros ver cómo Josué coloca su confianza en el Señor y le obedece para hacer tal cual Él le dijo que hiciera para poder conquistar esta ciudad. Vean lo que dice Josué capítulo 6, versos 2 al 5. Josué capítulo 6, versos 2 al 5. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey en sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. De acuerdo con los arqueólogos, la muralla de Jericó tenía 9 metros de altura y 7 metros de ancho. Y aun con toda esa firmeza, el poder de Dios la derrumbó. Dice Josué capítulo 6, verso 15 al 16 y el verso 20. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y de esta forma, toda persona murió en esta ciudad, con excepción de Rahab y los de su casa, de acuerdo con Josué, capítulo 6, verso 17, verso 22 y verso 23. Vean lo que dice Josué
capítulo 6, verso 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Continuamos con el capítulo 7. Dios había dicho, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, de acuerdo con Josué capítulo 6, verso 17. Pero Acán, de la tribu de Judá, desobedeció y tomó de lo anatema, provocando la ira de Jehová. Dice Josué capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El siguiente lugar que tenían que conquistar era el pequeño poblado de Ahí, un pueblo con pocos habitantes, así que los israelitas, tras su victoria, menospreciaron este pueblo y solamente mandaron a 3,000 hombres para su conquista. Pero, de acuerdo con las escrituras, dice la palabra de Dios, huyeron de delante de los de Ahí, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, de acuerdo con Josué capítulo 7, verso 4 al 5. Ante esta derrota contundente, ¿cuál fue la actitud del líder del pueblo de Israel, o sea, de Josué? Vamos a verla. Josué capítulo 7, versos 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Así es, hermanos, Josué es un hombre tan común y corriente como cada uno de nosotros. También sentía miedo y se desesperaba, pero Dios es quien lo sostenía y le indicaba cuál era el camino que él tenía que seguir. Y esto lo vemos reflejados en Josué capítulo 7, verso 10, 11 y 13. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado. Han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de medio de vosotros. El hombre que había pecado contra Dios debía de ser quitado del medio del pueblo, y así fue como realmente ocurrió. Josué capítulo 7, verso 18 al 20 dice, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y vean lo que después ocurre en los versos 24 al 26 del capítulo 7 de Josué. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro,
sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llamó Valle de Acor hasta hoy. Y con esto podrían hacer la pregunta: ¿fue Dios injusto en mandar a quitar, o sea, matar al anatema? ¿Fue Dios injusto al matar a Can, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa y a sus posesiones? No, porque la paga del pecado es muerte, de acuerdo con Romanos 6:23. Y nuestro Dios, a ser santo, debe de aniquilar la maldad que está ante sus ojos. Entonces, por esto Dios no puede ser injusto. Pero continuemos con el siguiente capítulo, que es el capítulo 8. Después de haber eliminado el pecado del medio del pueblo, Dios ordenó nuevamente atacar ahí, asegurándole ahora sí a Josué su victoria. Dice Josué capítulo 8, verso 1, Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí, mira, y he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Su victoria fue tan contundente que los israelitas mataron a los 12,000 habitantes de allí. Dice Josué, capítulo 8, verso 25. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron de 12,000 todos los de allí. Capítulo 9. Temerosos por el poder que venía en el ejército de Israel, los habitantes de Gabaón fueron astutos y por medio del oportunio lograron hacer las paces con Israel, haciéndose pasar por moradores de tierras lejanas. Dice Josué capítulo 9, verso 4 al 6. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a ella a los israelitas: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Josué capítulo 9, verso 14 a 15 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Por no consultar la voluntad de Jehová sobre este asunto, los israelitas terminaron enterándose que realmente hicieron paz con sus enemigos. Esto lo vemos en Josué capítulo 9, verso 16. Pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. La Biblia deja en claro que estos hombres fueron maldecidos por Josué, cuando Josué dijo en el verso 23: ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Pero al mismo tiempo resultó una bendición para ellos, porque salvaron sus vidas y formaron parte de la comunidad de Jehová, participando de esta manera de las bendiciones que el pueblo de Dios recibió. Acá hay una nota importante, hermanos. Recuerden, todo hombre y mujer somos libres de actuar como mejor queramos conveniente, pero siempre será una buena idea consultar a Jehová nuestros planes y que Él sea quien nos guíe. ¿Cómo lo consultamos? Bueno, por medio de la oración y por medio del estudio constante de la palabra de Dios, para así poder hacer su voluntad en cada circunstancia que se nos presente. Y aquí nosotros entramos ya la segunda etapa, y es la conquista de la parte sur de la tierra. Y dice esto el capítulo 10. En este capítulo se nombra por primera vez la ciudad de Jerusalén, cuyo rey encabezaba varios reinos para combatir contra Israel. Por supuesto, el pueblo de Dios, bajo el liderazgo de Josué, venció a estos reyes, pero en esta pelea ocurre un acontecimiento que hasta el día de hoy
los cristianos se nos hace asombrosos y también a todo el mundo. Vean lo que dice Josué capítulo 10 verso 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El sol literalmente, el sol y la luna se detuvieron. Solo vean el poder de nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Habrá personas que dirán, no, esto es un simbolismo, para nada. Si el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, entonces no es de extrañarse que Él haga todas estas obras sorprendentes fuera de la imaginación del hombre. Y por supuesto, con ayuda de Dios, Josué ganó esta pelea contra estos reyes. Josué capítulo 10 verso 43 dice: Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. La tercera etapa fue la conquista de la parte norte de la tierra de Canaán. Cuando el rey de Azor se enteró del inminente confrontamiento que tenía que tener con los israelitas, envió mensajero a los demás reyes de la tierra del norte para unificarse y así pelear todos juntos contra el pueblo de Israel. Dice Josué capítulo 11 verso 4 al 5. Dice: Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Pero Dios, que se encontraba del lado de los israelitas, les concedió la victoria sobre todos sus enemigos. Y dice Josué capítulo 11 verso 8: Y los entregó Jehová en mano de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Mirrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y el capítulo 12 se menciona a los reyes que Moisés y Josué vencieron mientras que encontraban en el liderazgo. Y así pasamos a la parte 3 del bosquejo, que es la repartición de la tierra prometida, del verso 3 al verso 22. El repartimiento de la tierra fue entregada a las 12 tribus en 3 partes. La primera parte ya la había entregado Moisés a Rubén, a Gad y a la tribu de Manasés. Aquí está Rubén, aquí está Gad y la tribu de Manasés. Esta entrega a estas 3 tribus la encontramos en Números capítulo 32. La segunda parte es la repartición que Josué hizo en Gilgal, en el del capítulo 15 al capítulo 17 del libro de Josué, y fueron a las tribus de Judá, que está aquí, Judá, Efraín, es esta, y también le entregó a la media tribu de Manasés, le volvió a dar tierra. Y la tercera repartición fue a las siguientes tribus, que es Benjamín, Simeón, aquí sería Zabulón, Neftalí y Dan. A ellos sería y Isaacar, también Isaacar. Aquí está Isaacar. A ellos serían a los que les repartió. En el capítulo 20, Josué habla de las ciudades de refugio y en las cuales las personas que habían matado a alguien podían ir a refugiarse. Y en el capítulo 21 se mencionan las ciudades que los levitas habitarían, siendo proporcionadas por cada una de las tribus de la herencia. Como podrán ver aquí en el mapa,
no hay una tierra que les perteneciera a los levitas, ya que ellos tenían que morar en medio de las tribus. En el capítulo 21 dice, de esta manera, verso 43 al 45, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que habían jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y aquí podemos ver que Jehová, al dar su palabra, la cumple. Y así cumplió lo que le dijo al pueblo de Israel: yo te daré esta tierra por herencia. Y así llegamos al último punto del bosquejo, al punto número 4, reteniendo la tierra prometida, del verso 23, de capítulo 23, al capítulo 24. En el capítulo 23 se narra los consejos de Josué al pueblo de Israel antes de su muerte en Siquem, recalcándoles que la única condición para que Dios los siga bendiciendo es que los siguieran obedeciendo. En el capítulo 24, Josué les recuerda que Dios se había esforzado porque su pueblo fuera lleno de bendiciones, y esto exclusivamente por el amor a ellos. También se plasma la última instrucción de Josué a Israel, la cual fue: teme a Jehová. Y esto lo vemos en Josué capítulo 24, del verso 14 al 15. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ante estas contundentes palabras, el pueblo contestó lo siguiente. Josué capítulo 24, verso 21 y 22. No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirles. Y ellos respondieron: testigos somos. Por supuesto que no cumplieron su palabra. El pueblo de Israel no cumplió su palabra de serle fiel a Jehová. Y esto lo veremos con más detalle en el siguiente libro, el cual es el libro de Jueces. Dios les bendiga.